Previously, en el Noah Club me animé a hacer un video hablando del mejor y el peor campeón de los Estados Unidos, lo que llevó a que me impulsaran a hacer este video del campeón intercontinental, pero esta vez quise aumentar la apuesta, me quise poner más basado, y por eso hoy, en el Noah Club, los 5 mejores campeones intercontinentales que he visto desde que tengo uso de memoria consciente. Y sí gente, esto es un top, y voy a tratar de explicar por qué he puesto a cada una de estas superestrellas en cada puesto, pero cabe recalcar que esta es mi opinión personal. Si ustedes piensan distinto, está todo excelente. Los leo en los comentarios y armamos el real debate. Ahora sí, corre video. Puesto 5. El Miz. El Miz ha tenido varios reinados como campeón intercontinental, lo que demuestra su consistencia y capacidad para mantenerse relevante en la escena de este campeonato. Elevación del título. Durante sus reinados, el Miz ha trabajado para hacer el campeonato intercontinental un título prestigioso y relevante. Cuando fue campeón, defendió el título con frecuencia y en combates destacados, lo que ayudó a que la gente mantenga interés en este campeonato. Promos y personaje. The Miz es conocido por sus habilidades en el micrófono. Sus promos han sido cruciales para construir rivalidades interesantes y mantener la atención del público en sus historias. Su personaje, como alguien arrogante y seguro de sí mismo, ha resonado con los fans y ha creado momentos memorables. Versatilidad y longevidad. The Miz ha demostrado una notable versatilidad a lo largo de su carrera, adaptándose a diferentes eras y estilos dentro de WWE. Su longevidad y capacidad para reinventarse han sido factores claves en su éxito continuo. Reconocimiento. El Miz ha recibido varios reconocimientos tanto dentro de la WWE como en medios especializados, lo que subraya su impacto y contribuciones como campeón intercontinental. Siendo sinceros, si hablamos del título intercontinental, obviamente tenemos que hablar del Miz, porque el Miz ha sido uno de los campeones más importantes con este campeonato. En resumen, la combinación de sus reinados prolongados, la calidad en sus combates, algunos, sus habilidades en el micrófono y su capacidad para mantener el interés del público son algunas de las razones por las cuales mucha gente considera al Miz como uno de los mejores campeones intercontinentales de la historia, y por eso es que lo pongo en el puesto 5. Puesto 4. Dolph Ziggler. Ziggler es considerado por muchos como uno de los mejores campeones intercontinentales en la historia por varias razones. He aquí unas cuantas. Habilidad en el ring. Ziggler es conocido por su excepcional habilidad en el ring. Su estilo de lucha, combinación técnica, atletismo y espectáculo ha resultado en numerosos combates memorables durante sus reinados como campeón intercontinental. Capacidad de venta. Ziggler es famoso por su capacidad para vender los movimientos de sus oponentes, haciendo que los combates sean más creíbles y emocionantes. Esto ha mejorado la calidad de sus luchas y ha hecho que sus defensas del título sean más impactantes. Nada le gana a mi Ziggler campeón intercontinental en 2014, Ziggler Prime. Reinados prolongados y múltiples. Al igual que el Miz, Ziggler ha tenido múltiples reinados como campeón intercontinental. Cada uno de sus reinados ha sido significativo y ha ayudado a elevar el prestigio del título. Combates memorables. Ziggler ha sido parte de varios combates memorables por el campeonato intercontinental. Sus rivalidades con luchadores como el Miz, Luke Harper y Seth Rollins han producido algunas de las mejores luchas en la historia de este campeonato. Conexión con el público. Ziggler tiene una fuerte conexión con los fanáticos, en gran parte debido a su pasión y dedicación dentro y fuera del ring. Su habilidad para conectar con el público ha añadido una capa adicional de emoción a sus reinados como campeón. Versatilidad. Ziggler ha demostrado ser increíblemente versátil, capaz de desempeñar tanto roles como de babyface como de heel, con gran eficacia. Esta versatilidad le ha permitido adaptarse a diversas historias y mantener el interés del público durante sus reinados. Duración. A lo largo de sus reinados, Ziggler ha dejado una marca duradera en el campeonato intercontinental. Sus combates y rivalidades han contribuido a definir la era moderna del título y han establecido un estándar alto para futuros campeones. Es decir, si combinamos la habilidad en el ring, conexión con el público y versatilidad, podemos decir que Dolph Ziggler es uno de los mejores campeones intercontinentales que ha pisado el suelo de WWE. Puesto número 3. Jeff Hardy. Y sí amigos, toca admitir que Jeff Hardy está en el puesto 3 por una cuestión totalmente personal. Yo sé que pues algunos no lo pondrían ni en el top, pero pues Jeff Hardy marcó una gran parte de mi infancia como campeón intercontinental. Igual aquí te voy a dar unas razones por las cuales considero que Jeff Hardy merece el reconocimiento como uno de los mejores campeones intercontinentales de la historia. Estilo de lucha innovador. Jeff Hardy es conocido por su estilo de lucha único y atrevido, que incluye movimientos aéreos y maniobras extremas. Este estilo ha hecho
hecho que sus combates sean emocionantes y memorables para los fanáticos. Popularidad. Hardy ha sido siempre extremadamente popular entre los fanáticos. Su carisma y su actitud de no rendirse nunca han resonado con el público, creando una conexión emocional que ha elevado sus reinados como campeón intercontinental. De eso es lo que estoy hablando. Momentos memorables. Durante sus reinados como campeón intercontinental, Jeff Hardy ha tenido numerosos momentos icónicos. Sus combates y victorias han dejado una impresión duradera en los fanáticos, contribuyendo a su legado como campeón. Innovación y riesgo. Jeff Hardy es conocido por su disposición a tomar riesgos en el ring, lo que ha llevado a algunas de las maniobras más importantes y peligrosas en la historia de la WWE. Este enfoque ha hecho que sus defensas del título sean siempre emocionantes. Rivalidades destacadas. Hardy ha tenido rivalidades significativas durante sus reinados como campeón intercontinental, enfrentándose a luchadores de alto perfil y creando historias intrigantes que han capturado a la atención de los fanáticos. Evolución y longevidad. A lo largo de los años, Jeff Hardy ha evolucionado como luchador y como personaje, manteniéndose relevante en diferentes eras de la WWE. Su capacidad para adaptarse y reinventarse ha sido clave para su éxito continuo. Impacto cultural. Jeff Hardy ha tenido un impacto cultural significativo tanto dentro como fuera del ring. Su estilo único, su apariencia distintiva y su actitud rebelde han influido en toda una generación de fanáticos y luchadores. La combinación de su estilo de lucha innovador, su conexión con el público y los momentos memorables son unas cuantas razones por las que muchos, sobre todo yo, consideran a Jeff Hardy como uno de los mejores campeones intercontinentales en la historia de WWE. A este punto del video, quiero que me dejes en los comentarios ¿cómo armarías tu top 5? Ya que a mí se me hizo un poco complicado ordenar a estos dos últimos. Y ya que andas por los comentarios, no olvides suscribirte y darle like al video. Eso me ayuda como no te imaginas. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para tener un seguimiento más cercano a todo lo que pasa en este mundo de las luchitas. Ahora sí, seguimos. Puesto 2. Chris Jericho. Chris Jericho es ampliamente considerado uno de los mejores campeones intercontinentales en la historia por varias razones destacadas. Récord de reinados. Jericho ha ostentado el campeonato intercontinental en un total de 9 veces, más que cualquier otro luchador en la historia. Este logro por sí solo destaca su importancia y consistencia en la escena del campeonato. Habilidad en el micrófono. Jericho es conocido por su habilidad excepcional en el micrófono. Sus promos han sido una parte integral de sus reinados, ya que ha sido capaz de construir historias y rivalidades interesantes que ha mantenido al público interesado en él. Innovación y evolución. A lo largo de su carrera, Jericho ha demostrado una capacidad notable para reinventarse y evolucionar su personaje. Cada una de sus reinvenciones ha aportado algo nuevo y fresco a sus reinados como campeón intercontinental, manteniéndolo relevante y emocionante, siendo campeón en la era Latitud y luego en la era PG. Jericho es un luchador extremadamente versátil, capaz de adaptarse a diferentes estilos y tipos de combate. Ha tenido una amplia variedad de luchas memorables, tanto técnicas como de alto riesgo, lo que ha elevado la calidad de sus defensas del campeonato. Duración. Jericho ha dejado una marca que va a durar siempre en el campeonato intercontinental. Su legado como campeón ha establecido un estándar alto para futuros campeones y ha contribuido significativamente en el prestigio del campeonato. Carisma y entretenimiento. Jericho no solo es un excelente luchador, sino también un gran entretenedor, lo que se valora demasiado en WWE. Ojo que la es de entretenimiento. Ha sido pionero en varios aspectos del deporte, incluyendo la popularización de ciertos movimientos y la innovación en las promos, en las historias. En resumen, juntando su récord de reinados, habilidades en el micrófono, versatilidad en el ring, innovación constante, rivalidades memorables, duración, carisma y todo lo mencionado, hacen que Jericho sea tal vez para muchos el mejor campeón intercontinental de la historia. Para mí está en el puesto 2, pero estoy seguro que muchos de ustedes lo van a poner en su top 1. Y a continuación, gente, sin más ni menos, aquí está quien creo que es el mejor campeón intercontinental de la historia. Puesto 1, Gunther. Y no hay mucho que agregar con Gunther porque pues ha sido el campeón intercontinental con el reinado más largo, 666 días. Pero voy a tratar de convencerte porque creo y estoy seguro que Gunther es el mejor campeón intercontinental de la historia. Dominio y físico imponente. Gunther es conocido por su presencia imponente y su estilo de lucha dominante. Su físico y su capacidad para controlar el ritmo de los combates han hecho que sus defensas del título sean importantes y memorables. Reinado prolongado.
reinado. Gunther mantuvo el campeonato intercontinental por 666 días, lo que demostró su consistencia y habilidad para superar una variedad de oponentes. Su reinado prolongado dio mucha credibilidad y sobre todo prestigio a un título que venía siendo masacrado. Combates de alta calidad. Gunther ha tenido una serie de combates de alta calidad durante su reinado. Su estilo de lucha, que combina fuerza bruta y técnica, resultó en enfrentamientos intensos y técnicamente sobresalientes, elevando el estándar del campeonato intercontinental. Estilo de lucha respetado. Gunther es ampliamente respetado por su estilo de lucha fuerte y técnico. Su capacidad para ejecutar movimientos poderosos y precisos ha sido una de las características definitivas de su reinado, ganándose el respeto tanto de los fanáticos como de sus compañeros. Profesionalismo y consistencia. Gunther es conocido por su profesionalismo y ética de trabajo. Su dedicación al deporte y su enfoque serio hacia cada combate han sido cruciales para mantener el prestigio del título intercontinental. Tanto así, gente, que el título intercontinental se sentía como un título mundial. Impacto internacional. Como luchador de origen europeo, Gunther ha añadido una dimensión internacional al campeonato intercontinental. Su éxito ha ayudado a globalizar el título y a atraer una audiencia más amplia, destacando la diversidad y el alcance global que tiene WWE por estos años. Éxito. Su autenticidad y presencia en el ring han resonado con los fanáticos. El dominio físico, la consistencia, la calidad de sus combates, las rivalidades intensas, el respeto por su estilo de lucha libre y todas las razones mencionadas son los motivos por los cuales yo considero que Gunther es el mejor campeón intercontinental de todas las épocas. Antes de acabar este video, quiero hacer unas menciones destacadas a Ultimate Warrior, Macho Man Randy Savage, Razor Ramon y Shawn Michaels, que son campeones que sí o sí hay que mencionar por todo lo que aportaron para el prestigio del título intercontinental. Sin embargo, cuando fueron campeones intercontinentales, yo era muy pequeño o no había nacido, entonces no podría incluirlos de una manera objetiva en este top, pero sí siento que hay que mencionarlos por su contribución. Y hasta acá el video de hoy. No olvides suscribirte y dejarme en los comentarios tu top 5 para así poder debatir. Recuerda que acá tu opinión importa mucho. Tampoco olvides darle like al video, ya que eso ayuda a que este proyecto siga creciendo. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y...